medieval, aunque no la consuma. Demasiado desgarradora para que yo la lea. Lo interesante de la trama es que realmente cuando tú estás leyendo te das cuenta de que no hay una decisión acertada. No es el tipo de novela en el que tú dices, pero es que Susana tenía que haber hecho esto, o es que Nuño tenía que haber hecho esto otro. Todas las decisiones que podrían tomarse en la novela iban a conducir a un final trágico, que iba a acabar pasándole factura a alguien, que iba a dolerle a alguien. A ver, es que no es algo que se pueda solucionar. No es una novela en la que hay un conflicto en el que tú dices se soluciona en cuanto los personajes se sienten a hablar porque hay una falta de comunicación. No es así, es que no hay una solución posible. Solamente puedes tomar la decisión de o mueren unos o mueren otros, pero alguien tiene que dar la vida. Alguien tiene que dar la vida. Me gusta totalmente el concepto, porque al final dentro de esta novela hay un grupo de personajes que son espectacularmente carismáticos. Tenemos por un lado a Nuño, que es un chiquillo, porque al final es un chiquillo. Es un chiquillo que quiere, pues como muchos de los aquí presentes en algún momento de su vida, que su padre se sienta orgulloso de él. Y eso le obliga y le empuja por honor, por creencias, le obliga a tomar decisiones que le harán después, en algún momento, llegar incluso a plantearse su propia fe. Llegar incluso a darse cuenta de que uno de los temas importantes de esta novela es la relación de los propios personajes con Dios. Totalmente. Bueno, creo que hay una frase del libro que es muy irónico, como un acontecimiento puede afectar a dos personas de forma tan distinta, porque lo que sucede en la novela hace que Nuño, que había sido un muy buen cristiano, una persona muy devota, que cumplía con todos los preceptos, que acudía a misa todos los días, que era un buen cristiano, ¿no? O lo que se supone que debía ser un buen cristiano. De repente pierde esa fe. Algo hace que de repente él ya no sienta esa conexión con Dios y ya no pueda permitirse el rezar, el confiar en él, se siente completamente abandonado. Y sin embargo, ese mismo acontecimiento que hace que Nuño quede despojado de su fe, hace que Susana vuelva al redil de lo que es el cristianismo. Pero es un cristianismo un poco tóxico. Al final tenemos al personaje del cardenal Mendoza, que es literalmente Frollo del jorobado de Notre Dame. Sí. ¿Vale? Tú estás leyendo sus capítulos y estás escuchando Es fuego e infierno. Totalmente. Me encanta. Que es un personaje, un cardenal que se aprovecha de la debilidad de Susana para convertirla en una de sus capturas y le propone en varias ocasiones amancebarse, o sea, que sea pues su manceba, sí. Totalmente. A ver, es una buena salida para la época. O sea, a ver, entiéndaseme. Ella se encuentra en una posición pues muy precaria, está completamente pues eso, abandonada por la situación en la que está viviendo. Entonces, bueno, como mujer te quedan muy pocas opciones. No como... a ver, como mujer te quedan todas las opciones que tú tengas para la época, pero como una mujer que ha pertenecido a cierta clase social y que ha tenido unas ciertas comodidades, hay unas opciones que no coges, porque una mujer que se encuentra en esta posición de abandono, pues ejerce otros muchos oficios sin tener que recurrir, por ejemplo, a la prostitución, que creo que es como la idea que más se nos viene a la cabeza, ¿no? Para sacar dinero. Criada, hilandera, lechera, que son oficios a los que se recurre constantemente la mujer en la Edad Media para mantener la economía familiar. Pero claro, ella es que no ha vivido, ella no pertenece al grueso de población, ella está por encima de ese grueso porque su padre era comerciante, ella mantenía cierto nivel de vida, entonces las opciones que se le presentan, aunque también sean esas, no las va a coger. La de amancebarse con un cardenal y de repente ver su vida solucionada o sus problemas solucionados es casi que la más tentadora, pese a lo que supone, porque supone pues renunciar a sus ideas o a su moralidad en este caso, renunciar al amor que siente por Nuño,
la suciedad que ella misma concibe que conlleva en sí misma la acción de emanciparse con este hombre. Una tragedia todo. Es una tragedia terrible. Es una tragedia. Le teníamos que haber puesto el drama de la judería. No batería. Como el código de vestimenta de los personajes. Sí. Bueno, es que esto me encanta. Esto me encanta. Yo cuando hice la especialización tuvimos una asignatura que era simbología en la Edad Media. Era maravilloso porque te sentías como Robert Landon. Pero sin dedicarte a, no sé, cosas como Da Vinci y todo ese tipo de vainas. Y no sé, me encantó cuando estuvimos hablando de la simbología en la Edad Media, y me encantó sobre todo ver lo herederos que somos de esa simbología. Y yo dije, para la próxima novela, esto tiene que estar, porque la simbología depende mucho también de la sociedad. O sea, la simbología para la sociedad cristiana occidental no es la misma que para la oriental e islámica. Y dije, esto tiene que tener muchísimo peso en mi próxima historia. Y para mí la simbología aquí en La Dama de la Judería es casi que un personaje más. Juega para mí un papel fundamental. Son pequeñas pistas que doy para que vayas entendiendo un poco la magnitud de la situación. Por ejemplo, la primera vez que Nuño ve a Susana, los ropajes de ella, la saya, el brial, son rojo. El rojo en relación pues al fuego, a lo pecaminoso, pero también al deseo ardiente. Cuando él va a cortejarla, y las primeras veces evidentemente lo único que lleva con él son mentiras, porque él no está enamorado a primera vista de ella, es evidente, él porta unas calzas amarillas, porque el amarillo en la Edad Media es el color de la mentira. Entonces, en la novela es como Nuño lleva unas calzas del color amarillo de la mentira. Muchas veces cuando ellos se encuentran, ella va con un brial verde, porque el verde representa la volatilidad. Es un color que se extraía del verdín y era muy poco estable. Normalmente es uno de los colores que más fácilmente se pierde en murales, en ropajes y tal. Entonces se le asocia mucho a la volubilidad, al deseo de los jóvenes amantes, que es como hoy te amo, pero mañana ya no. Lo volátil que es en ese caso, y creo que por ejemplo un ejemplo perfecto es Romeo y Julieta, porque Romeo al principio está enamorado de otra mujer, de otra chica, y de repente es como Julieta, pero hace 2 días no era Julieta. Entonces ese sentimiento tan volátil es el que representa el verde, que también está como muy relacionado con el azar, y que por ejemplo lo vemos cuando hay un duelo. Normalmente la liza se lleva a cabo en un espacio que es hierba verde. El azar, porque nunca sabes quién va a ganar, y precisamente porque el azar es voluble. Hoy está contigo la suerte, pero mañana ya no. Y cuando digo que somos muy herederos de la simbología medieval, es como en el tema de los casinos, los juegos de mesa y tal, los tapetes son verdes. El azar, hoy está contigo la suerte, puedes ganar la partida, pero la siguiente a lo mejor la pierdes. Por eso Susana, por ejemplo, va vestida de verde, porque hoy quiere a Nuño, pero mañana se dará una circunstancia en la que a lo mejor se da cuenta de que ya no lo quiere tanto. Gracias al certamen por permitirme esta trampita para volver un año más al certamen, y también agradecer a Javier Velasco, que por no apuntarme en méritos que no son míos, fue el ideólogo de este libro, y por hacer este proyecto que aunque tú lo hayas escrito así, pues sigue siendo bonito. Bueno, es bonito, tiene unas cosas, lo mejor del libro es lo que no han escrito ni David ni Javier. O sea, tiene un prólogo estupendo de Luis Tueco, que es que embarcáis a todo el mundo. Siempre. Pobre Luis, le metisteis un marrón, y tiene un epílogo también estupendo
de Javier Santamarta. Eso, que hay que darles muchísimo las gracias a los dos, porque apostar por dos capulillas como Javier y yo para estas cosas, pues hombre, para dos autores como ellos, pues para ellos les quita un poco, pero para nosotros nos da bastante. Imagino, de verdad que hay que comprar el libro para leerse el prólogo y el epílogo, y lo otro, pues ya. También estoy muy agradecido a mi presentadora porque, como veis, está vendiendo estupendamente el libro y me está dejando muy bien ante todos vosotros. Menos mal que la mayoría, más mal que bien, ya me vais conociendo. A ver, las entrevistas. Hay un montón. Y 60, de autores todos conocidos perfectamente, muchos que incluso han pasado por este certamen a lo largo de los años. De hecho, muchas entrevistas están hechas aquí. Efectivamente, y autores no solamente españoles, sino internacionales también, porque tenéis aquí, está Ken Follett, está Lindsay Davis, está Simon Scarrow. Si hablamos un par de preguntas en serio del libro, ¿cuál te hizo más ilusión? La de Lindsay Davis, además que estuvo aquí hace unos días, pero una ilusión personal, quiero decir, no profesional, porque Lindsay Davis, yo siempre digo que hay tres autores que me condujeron al gusto por la novela histórica. Uno fue Patrick O'Brian, otro fue Rosemary Sutcliffe y la tercera fue Lindsay Davis. Y yo con 14, 13 años empecé a leer La Plata de Britannia y aquellos libros y a mí me marcaron mucho. Entonces, cuando muchos años después tienes la oportunidad de entrevistar a esta adorable ancianita tipo Agatha Christie sobre la antigua Roma, pues te hace muchísima ilusión. Y lo mejor es, ¿y cuál te hubiera gustado robarle a Javier? Pues a ver, hay algunas robadas que he hecho también, pero al final decidimos que venga, hasta la mía, ¿no? Pues no sé, a ver. Bueno, quizá la de Matilda Asensi, porque me parece que tengo que decir que no es una autora que me entusiasme, pero es una autora que concede pocas entrevistas y entonces, como prurito personal, me habría gustado. Porque al final, ya sabes, te gusta entrevistar a gente que es difícil de entrevistar, ¿no? Bernard Cornwell, ¿qué tal? Podríamos conseguirlo, pero ahora ya no te... Ya no entra en el libro, ¿no? Si no entra en el libro no vale para nada. De todas maneras... Podemos hacer una segunda parte. Ah. Oye, no, yo... ¿Y a quién vas a meter más? Bueno, a ver, también no sé si les habéis hecho un vistazo. Lo cierto es que las entrevistas llegan hasta abril o marzo. Ahora me lío, no quiero mentir. No sé si es abril o marzo de 2021. El libro salió ahora, justo antes de verano. Con lo cual, ahí hay un periodo de tiempo que era que no queríais rebuscar más en la biblioteca, o el último año lo dejasteis olvidado, o... No, a ver, tuvimos que poner un punto de aparte porque no podíamos, porque si los dos seguíamos trabajando en activo, entonces cada semana se sumaban nuevas entrevistas, entonces dijimos, venga, hasta aquí. Y además también la intención era que esos 60 entrevistas fueran un poco una muestra, una especie de collage de lo que se ha publicado en España creo que dijimos, eran 8 años. En España, ¿no? De novela histórica, que fuera un poco, pues para que decías una idea de cómo había sido el panorama de la novela histórica en España. Por eso la mayoría de los autores son muy conocidos, porque claro, son los más representativos, pero también hemos metido a algunos autores jóvenes de esta nueva oleada de novela histórica, que también tiene aquí sus representantes y que también nos parecía importante estudiar. Llevamos ya un rato hablando y todavía no hemos empezado a hablar del libro que nos trae hoy. Yo estaría aquí yendo a hablar de lo que ella quiera hablarnos mucho tiempo, pero vamos, volvemos al ensayo que nos trae y al libro que nos trae. Estamos hablando de un ensayo en el que tú utilizas 100 objetos cotidianos. Algunos más que otros, pero bueno, siguiendo esa estructura que es, ¿cuál nos lo cuentas tú, por favor? Clásica o típica británica para una aproximación británica a la historia, para ir desgranando o viendo distintas fases y distintas etapas de la historia de la mujer a lo largo del principio de los tiempos hasta la más reciente modernidad. ¿Cómo llega a ese ensayo y cómo llega a esa decisión de usar esa estructura? Cuando yo me he aproximado a la historia, yo estoy ahora cursando el doctorado en historia. Soy filóloga, vengo de la filología inglesa, por lo tanto, aunque hemos estudiado asignaturas de historia en la carrera, nuestra aproximación ha sido de contextualización, principalmente de lo literario. Cuando me acerco a la historia, en la que soy una aficionada, no sé cómo decirlo, tenaz y además fanática en muchos aspectos, sobre todo de muchas épocas, siempre lo hago con la intención de
desmontar aquello que previamente me han contado y que creo que ya ha quedado obsoleto. Es decir, para mí la historia, y sobre todo la historia contada desde profesionales actuales, contemporáneos, que están apoyándose en elementos científicos, pero también en una manera diferente de ver la historia e interpretarla, es mucho más interesante que la historia contada de una forma convencional. De esa historia ya me he alimentado dentro de mis posibilidades, pero me parece interesante no tanto una revisión de la historia como una constante relectura de esa historia. Ocurre también en literatura, porque cuando estudiamos literatura, la mayor parte de las veces lo hacemos a través de la historia de la literatura. A mí me gusta más la teoría de la literatura y la literatura comparada, y por lo tanto en historia busco algo parecido también, una especie de historia comparada. Me interesa mucho en qué se apoyan gran parte de los historiadores, desde la arqueología al descubrimiento de artefactos o distintos objetos, para entender el mundo tal y como ahora lo concebimos. Por lo tanto, no soy nada nostálgica, no me opongo en principio a visiones contemporáneas, siempre que sean razonables, siempre que no sean interesadas y siempre, como digo, que estén basadas en algo que la literatura en creación no necesita, que son fuentes y que son pruebas y que son unas interpretaciones, como digo, razonables. ¿Por qué digo que la creación no lo necesita? Porque la creación es libre. Incluso en novela histórica, la creación es libre y el escritor es soberano. En historia no es así, en periodismo no es así, en muchos otros terrenos no es así. Entonces, mientras que en la literatura se puede volar de la manera que deseamos, en historia podemos remontar el vuelo siempre que tengamos buenos motores. Y esos motores son los que a mí me interesan. Y después de haber dedicado varias biografías históricas y varios ensayos desde el punto de vista de la biografía, una aproximación por lo tanto biográfica a la historia, se me quedaba pequeño lo que quería contar. Y lo que quería contar era una visión mucho más amplia de determinados momentos, de determinados hechos históricos que quería enlazar y que no sabía muy bien cómo. Yo quería continuar hablando de mujeres, quería hacerlo desde una forma amena, pero que no fuera exactamente una novela, que no fuera una viajera en el tiempo, por ejemplo, o algo similar, y de pronto llegué a la historiografía de los objetos. Y eso me deslumbró. Y lo hice precisamente a través de la BBC, de un programa que había iniciado con uno de los museos más importantes del mundo, con una intención pedagógica. Y dentro de esa intención pedagógica estaba escoger los objetos más relevantes, según el criterio británico, que por supuesto está sesgado, ¿no?, de la humanidad, y dedicarles un pequeño espacio. Y dije, esto es lo que yo quiero. No era la primera vez que se hacía. En Galicia, por ejemplo, hubo un proyecto relacionado también con la historia de Galicia a través de determinados objetos. Me pareció que era perfecto para acercarme a la historia de la mujer. ¿Qué ocurrió? Que calculé mal, como me suele pasar, mis fuerzas. Yo por alguna razón sigo pensando que tengo 20 años y que puedo con todo. Y no es así. Y pienso además que puedo realizar un trabajo mucho más rápido de lo que generalmente lo puedo realizar. Y tampoco ya es así. Primero porque pesa la responsabilidad y porque muchas veces la impulsividad con la que escribía hace 20 o 25 años ha sido sustituida por otro tipo de cuestiones. Pero ahí apareció de pronto el germen de esta historia y me apasionó. Y comencé con la selección de esos objetos, porque en los ensayos siempre comienzo con el índice, siempre comienzo formándome una idea general, un esquema previo de cómo se va a producir. Por eso digo que son más de 100 objetos, porque aunque cada uno de los capítulos está dedicado a uno, a veces el título es doble, o a veces lo que hago es la historia, dónde se ha originado ese objeto y dónde acaba. Comenzamos con la pelvis de Lucy y finalizamos en los años 80 aproximadamente, aunque hay referencias mucho más contemporáneas a lo que está ocurriendo. Y a través de esa selección, que obviamente es subjetiva y por supuesto está incompleta, yo invito al lector a que continúe con ella, me permito el ahondar o el abordar por qué esos objetos se usan o se han dejado de usar, cuál es su historia, cuál fue su importancia, qué relevancia tienen ahora, cómo han sido usados a posteriori para crear leyenda o para también manipular nuestro propio punto de vista. Y bueno, y a plantear desde una perspectiva centrada en, como digo, en mi propia visión del mundo, de lo femenino y de lo masculino, cuál es la historia que podemos reconstruir. Fue agotador, mucho más de lo que yo pensaba. Yo estuve trabajando bastante más tiempo en él, no acababa. Cada capítulo llevaba otro y llevaba otro y llevaba otro.
pero el resultado me gustó. Tengan en cuenta que está pensado básicamente para entrar y salir dentro del libro. Esos 100 capítulos, 101 en realidad, apenas ocupan 2 páginas y media cada uno de ellos, más una pequeña ilustración de Miss Little Pig, ¿no? que es una ilustradora que a mí me gusta mucho y que servía también para dar ligereza al texto. No hay por qué leerlo en orden cronológico, pero yo sí que tenía que mantener ese orden cronológico. Y por lo tanto, el esfuerzo muchas veces de resumir historias muy complejas o elementos muy complejos en 2 páginas y media tenía más que ver con el artículo o el relato que con la elaboración propia del ensayo. Cada uno de estos capítulos se ha escrito ex profeso para el libro, no es como tú dices una compilación. Por lo tanto, sí había una intención clara y había una unión entre unos y otros. De hecho, hay referencias internas y demás. Aunque sí que hay objetos que había trabajado en otros libros. Y aparece, por ejemplo, en el interés que tengo por las escritoras monjas y por las creadoras monjas de una época determinada. Por cierto, no sé si saben que el gran alarido y la gran sorpresa de este año de la Feria de Frankfurt ha sido un libro basado en un podcast de las hijas de Felipe, dos historiadoras españolas que están afincadas en Estados Unidos, que nos hablan de los consejos que se podrían extraer de la correspondencia y las memorias de las monjas españolas del siglo XVI para un momento contemporáneo. Hay un podcast que ellas llevan a cabo y hay poca de todo, ¿estás algo de uno? No, pero ojo, es que estas son muy buenas. Y ha sido el gran descubrimiento de la Feria de Frankfurt, lo cual nos habla también de la importancia de acercarnos a nuevos formatos a través de lo literario y a través de lo histórico. A mí me recuerda un poco, ¿recuerdan ustedes cómo yo cuando estaba leyéndolo estábamos en mitad de la polémica del piquito de Jenny Hermoso con Rubiales. Aquí se ha marcado un Nostradamus, porque dentro del último capítulo, una de las cosas que dice que no menciona, pero que están cambiando, es el deporte femenino, en especial los mayoritarios como el fútbol o el baloncesto, escrito en noviembre de 2022. Es decir, que hay muchas cosas y muchas reflexiones en este libro que empiezan en el pasado, pero que nos interpelan en el presente y nos llaman la atención sobre cosas que están pasando ahora. Muchas gracias por reconocer una vez más que tengo razón en casi todo, pero en particular por este enfoque. La mayor parte de los temas que ahora mismo nos preocupan, de una forma central o de una forma periférica, abordan las relaciones entre mujeres y hombres, las relaciones de la identidad femenina y masculina, los cambios que se están introduciendo y las situaciones de desigualdad. Échenle una ojeada a los titulares de las noticias de los distintos partidos políticos, el que más rebeldes dé o con el que se sientan más identificados. Y el hecho de abordar temas relacionados con lo femenino se encuentra en el centro de la agenda. Eso es interesante. Es la primera vez en la historia que ocurre de una forma en Occidente, ¿no? de una forma tan evidente, pero también provoca fricciones. Y esas fricciones tendrán que irse encarrilando de la manera más sensata posible, de la forma más justa posible, y las iremos asimilando con el mismo esfuerzo con el que en el siglo XIX y en el siglo XX se continuaron incorporando las visiones de mujeres, los derechos de minorías y las distintas visiones sobre por ejemplo, el cuidado de los ancianos y el cuidado de los niños. Es decir, no podemos ser ajenos a esto que está ocurriendo. Sí podemos serlo, si lo deseamos, a los debates, sobre todo los debates estériles. Yo cada vez soy menos discutidora. De más jovencita era muy enérgica y tenía pues ese impulso y esa capacidad inagotable de debatir las cosas, y por supuesto también entonces tenía razón. Pero los años me han hecho mucho más cauta y sobre todo me han asegurado que en muchas ocasiones las discusiones ya las tienen que llevar a cabo otras personas que tienen más paciencia o que están más convencidas de lo que dicen. Yo ya asumo según qué tipo de cuestiones y no hay vuelta atrás en según qué tipo de cuestiones. La mayor parte de nosotros asumimos que eso es así y somos personas más o menos razonables, más o menos justas y más o menos decentes. Decentes no en el sentido de la decencia, sino en el sentido de entender el mundo desde una perspectiva razonable. Pero claro, luego llegan los pequeños momentos en los que nuestra visión de la realidad se ve desafiada. Y eso se ve en la familia, se ve en la crianza del hijo varón, que de pronto
se encuentra en su primera salida con chicas o con chicos y tiene un mundo diferente interior que nosotros percibimos que es diferente a otros, o que se encuentra en la protección que tenemos a nuestro propio clan, a nuestras propias creencias. Se encuentra en el momento en el que tu hermano se divorcia y de pronto tu creencia sobre las mujeres se dispara porque tu cuñada es una sinvergüenza. Se encuentra en el momento en el que tú te divorcias y por lo tanto comienzas a descubrir cuáles son los pozos en los cuales una pareja que se odia es capaz de sumergirse. Se encuentra la diferencia económica, se encuentra cuando tu madre enviuda y te das cuenta de que por no haber trabajado fuera no tiene derecho prácticamente a nada más que una pensión de miseria. Se encuentra en el momento en el que ves noticias acerca de violaciones y acerca de denuncias falsas. Se encuentra en el momento en el que ves el ataque, las violaciones y las vejaciones en distintas guerras a cuerpos de mujeres y de niñas y de niños. Se encuentran en todas las estructuras de poder. Y tenemos mucho que hacer. Y dentro de eso que hay que hacer, es importante que valoremos qué se ha conseguido, pero también qué se tiene que seguir consiguiendo. Y es lógico que quien tenga el poder o la visibilidad o la voz desee mantenerlo. Yo lo entiendo. Yo soy dentro del colectivo femenino, soy una mujer muy privilegiada. Tengo voz, tengo libertad económica, no tengo responsabilidades familiares, tengo la capacidad de decisión sobre mi propia vida y hasta la fecha cuando he hablado se me escucha. Soy una excepción, no puedo dar por hecho que mi excepción es la norma. No puedo tener claro o no puedo decidir que porque yo fui educada de una manera, todo eso es lo normal. Todos pensamos que nuestro entorno es el normal. Es importante que los varones realicen un esfuerzo importante de comprensión. Y algunos lo hacen y otros no. No se puede obligar a nadie a que piense de una manera diferente a la que piensa, pero sí que es importante educar la mirada, educar la intolerancia respecto a según qué hechos y que esa intolerancia sea colectiva. Y ahí es donde entra la presión de grupo, y ahí es donde entra determinadas conductas que ya no se pueden tolerar y que en los últimos años además han avanzado en muchos terrenos. Yo no sé cómo reaccionarían ustedes frente a un padre o una madre que en público comenzara a bofetear a un niño pequeño. Pero hace unos años, cuando yo era pequeña, eso no hace tanto de eso, hace 40 años, por ejemplo, no hubiera levantado una ceja, salvo que realmente los golpes hubieran sido una paliza. Ahora, rápidamente, se provoca una reacción que hace que eso sea denunciado o que de una forma u otra lo consideremos intolerable. No solamente ya un bofetón, hablo de determinados tratos, hablo de afinar la piel, porque todavía en muchos aspectos no nos ha calado qué significa la violencia verbal, el abuso psicológico, los acosos invisibles. Y no hablo únicamente de hombres sobre mujeres, estoy hablando de estructuras de poder, en los que generalmente quienes tienen menos dinero son más vulnerables, las mujeres y los más jóvenes, y quienes tienen algún tipo también de enfermedad mental o de otro tipo de capacidad diferente, se encuentran en unas circunstancias muy desfavorables. Y eso es una responsabilidad común. Me da igual, repito, qué es lo que piensan, qué es lo que creen, qué es lo que votan, qué es lo que... Hay una obligación moral de convertir este mundo en algo mejor. Y dentro de esa mejora del mundo, cada uno tenemos una responsabilidad determinada. Y los medios de comunicación tienen una. Quienes escribimos tenemos otra. Quienes leen tienen otra. Quienes educan tienen otra. Quienes son padres, quienes son madres, quienes son tíos o padrinos, tienen otra. Y hemos de tomarla un poquito más en serio. Porque estamos avanzando, pero de una manera mucho más lenta de la que preveíamos en los años 80. De una forma mucho más agónica que la que pensábamos que sería en los años 2000. Y estamos ya en 2023. Y frente a mucha barbarie y una injusticia que está justificada a veces por tradiciones o a veces por creencias, lo que tenemos que volver a recuperar es la idea del derecho humano, la idea de la justicia y la idea también de la generosidad con quien no puede o no ha tenido las mismas oportunidades que nosotros. Por ejemplo, de un seudónimo femenino por 3 hombres no es tan importante porque se haya hecho por 3 hombres, sino por lo que supone la escritura conjunta, es decir, lo que supone la disolución de la autoría. O sea, yo no me centro tanto en lo que escandalizó a mucha gente. Han ocupado un espacio femenino. Sí, bueno, me parece fenomenal. Es decir, Carmen Mola podría ser Carmelo Mola, me da igual. Pero sí supone un problema y un cuestionamiento, ¿no? Que es, vamos a dirigirnos cada vez más hacia autorías invisibles, hacia autorías en las que se introduzcan documentalistas, ya se hace de una forma constante, inteligencias artificiales y autores colectivos. ¿Eso está bien?
lo vamos a valorar de la misma manera que un autor individual. ¿Va a ocurrir de una forma rápida o de una forma lenta? ¿Es una excepción o se va a extender? Eso sí lo metemos la inteligencia artificial en la ecuación. Sí, he metido la inteligencia artificial a propósito, porque es el gran debate ahora mismo respecto a la creación, respecto a todo, no solamente, pero respecto a la creación porque nos hace gracia, porque la mayor parte de nosotros escondemos un artista, un fotógrafo, un escritor, un poeta muy dentro de nosotros, un músico. Ya ingenieros agrícolas escondemos menos, pero todas esas veleidades artísticas, que todos las tenemos, yo la primera, ¿no? De pronto se ven falsamente facilitadas por la inteligencia artificial. En el campo técnico yo conozco gente eminente, sí, un punto que ya reconoce que lo usan, que no redacta, ya, que revisa. Claro, y va a ocurrir y está ocurriendo de una forma cada vez más continua y cada vez más intensa. ¿Estamos de acuerdo con ello? ¿Va a abaratar los procesos? ¿Va a eliminar definitivamente la función del creador? ¿Va a hacer que las plataformas y las editoriales se apropien, por lo tanto, de las obras? Una novela de, pongan la editorial que más rabia les dé, y no una novela de un autor. Entonces, a mí eso me interesa más que como digo, la apropiación o el uso de un nombre femenino que podría ser ese o que podría ser otro, ¿no? Y repito, me da rabia cuestionar a 3 personas que son 3 grandes escritores por separado y también lo son en conjunto, que han tenido un enorme éxito. Y bueno, yo no soy sospechosa precisamente de ser ni envidiosa ni nada parecido, ¿no? Pero con ellos lo he hablado. Encima también. tienen pinta buena gente. Son majos, son muy majos. Son muy majos y muy inteligentes. Y además, repito, los 3 por separado son buenos autores, son magníficos guionistas y son buenos autores que además tienen ambición autorial propia, ¿no? Entonces, ¿es conveniente? Sin duda, es conveniente para ellos y para las editoriales. ¿Lo es para los lectores? Muchos han disfrutado con ello. ¿Pero es legítimo? Es un melón que se puede abrir en un momento determinado y que quizás para el año que viene podríamos plantear, porque para el año que viene, olvídense, el gran tema va a ser la creación, investigación y corrección de la inteligencia artificial. Nosotros ahora en la universidad tenemos un enorme problema, y ese problema es que se les está enseñando a alumnos y a profesores a usar la inteligencia artificial, pero no tenemos herramientas para detectarlas. Las herramientas son poco intuitivas y están atrasadas, por lo tanto, yo tengo que continuar haciendo un seguimiento de las novelas de los alumnos de creación literaria para poder saber si eso puedo valorarlo como una obra autónoma o debo valorarlo como una obra artificial o incluso una obra colectiva. Y no tengo herramientas para detectarlo salvo mi sagaz inteligencia. Y esa sagaz inteligencia a veces se ve nublada por errores, por prejuicios, por simpatías, por agotamiento o por desconocimiento de la obra, porque no puedo haberlo leído todo aunque sea de Bilbao. Entonces hay un momento en el que esa sensación de encontrarme, que soy de Bilbao, no lo había dicho hasta ahora, es algo que hay que asumir. No se te nota. Eso es por mi sangre gallega, que matiza el ardor. Bueno, nos encontramos frente a una debacle nueva. También todo lo nuevo es excitante, pero también todo lo nuevo debe ser revisado de una forma yo creo que exhaustiva. Y en este caso, en nada de tiempo tenemos las de perder los autores. Pero gana la marca blanca. Gana la producción fácil, rápida y barata. Y si continuamos educando a los lectores en no tener criterio, si los continuamos atiborrando con lecturas de entretenimiento y de evasión, va a ser difícil que la labor real de la literatura, que tiene que ver con la trascendencia, que tiene que ver con cambiar el mundo de otra forma, perdure. Y yo no digo que eso sea ni bueno ni malo, yo siempre he defendido el valor de la literatura, pero la mayor parte de los lectores buscan otra cosa. Pero sí es interesante el que se produzca un debate y que se vea si se van a tomar algún tipo de medidas, y esas medidas deben ser ya legales. O sea, que no tiene absolutamente nada que ver. Pero de repente, pues me parece que fue en el año 98, 99, por ahí debió de ser, cuando me leí Julio César, el hombre que pudo reinar de Juan Galán, a quien tuve la enorme suerte de poder conocerle hace poco a una presentación que fuimos juntos, que cuando vi que iba dije, por favor, tengo que ir, porque yo esto se lo tengo que contar, ¿no? El otro día, bueno, Ana, que se ha tenido que ir, me decía, Ana, es que eres muy sentimental, eres como muy... Yo, hombre, las personas que nos han marcado, a mí se me quedan siempre como grabado en la piel, ¿por qué? ¿No? Yo siempre digo, ¿por qué me gusta esto o por qué me gusta esta persona? Siempre trato de buscar ahí, ¿no? El por qué. Y entonces, claro, conocer a Juan Eslava Galán, yo se lo dije, yo creo que el hombre se debió de asustar, llamó a la policía y todo, cuando veía a un hombre ahí acercarse a decirle, es que gracias a ti he conseguido, fíjate, dónde he llegado, gracias a una novela que me influenció tanto, ¿no? Y luego, obviamente, yo siempre lo he dicho, soy un fan, ¿no? Un friki de Roma en general, pero de los gladiadores en particular.
Yo es cierto que siempre lo digo, cuando descubrí la filosofía de los gladiadores, gracias a la película de Gladiator, que para mí, siempre lo he dicho, es la película que más ha hecho por todo lo que tiene que ver con la gladiatura, pero también tiene un defecto, y es cuando empiezas a entender mucho sobre el tema y te das cuenta de la cantidad de errores que tiene, pero que para mí, es lo que digo, da igual los errores que tenga. O sea, lo que nos ha, para mí, lo que me ha influenciado, ¿no? Es curioso que ninguno de los gladiadores que salen cumple con la panoplia de un gladiador, como la que hemos visto aquí antes con Marcos y con José. Es curioso. Bueno, pero digamos, el espectáculo es el Pero el espectáculo. espectáculo es brillante. Entonces, Evidentemente. pues a partir de ahí es cuando yo quiero un poco saber más, ¿no? Quiero interesarme, quiero estudiar un poco más, por qué, de dónde viene, cuál es esa filosofía que tienen los gladiadores, que no solamente la de vivir para morir, ni muchísimo menos, ¿no? Es decir, al final era, pues un poco como lo que he dicho antes, ¿no? Al final es un poco, cuando buscas algo, cuando quieres algo, esfuérzate. Porque al final, evidentemente, hay un fin, ¿no? Y siempre digo, por ejemplo, cuando queremos montar una empresa personal, cuando queremos hacer algo, el fin, al final lo interesante es el camino, ¿no? Y si en ese camino nos hemos vaciado, pues al final seguramente que aunque no consigamos nuestro fin, pero siempre vamos a estar mucho más satisfechos con nosotros, ¿no? Y eso cuando yo lo descubrí es como, jolín, yo quiero saber más, ¿no? Y bueno, ya llegó un día en el que dije, ¿y por qué no cuento yo mis propias historias sobre gladiadores? Y bueno, pues así ha sido la suerte que he tenido de que estoy aquí. Antes de Cristo. Entonces, brevemente, porque ha habido gente que ha estado en el... cuenta cómo comienzan esos combates de gladiadoras y por qué comienzan, porque tiene un comienzo muy concreto. Sí, es curioso, porque además yo siempre lo digo, siempre en todas las entrevistas, que todos hemos oído hablar de gladiadores. Pero una de las preguntas que más me siguen haciendo es, ¿pero que existieron las gladiadoras? Sí, las mujeres gladiadoras existieron. Debemos entender que en menor medida que los hombres, pero existieron, ¿no? Bueno, la primera cita a la que se hace mención es una cita en la que normalmente los gladiadores empezaban como un acto fúnebre, es decir, era un deber, era lo que ellos llamaban munera, porque era un deber de los vivos velar para que el alma de los muertos llegara al lugar donde descansan las almas, ¿no? Y en esa munera, la primera que tenemos, nos hace referencia en el banquete de los sofistas, en el que nos dice que a veces los hombres exigían o pedían que en su funeral las más bellas mujeres de su pertenencia lucharan. Es curioso, no dice los más valientes, los más fuertes, dice las más bellas. Entonces, como vemos, ya nos da de por dónde iban un poquito los tiros con las primeras mujeres, ¿no? Luego es cierto que la primera lucha de gladiadores que se hace en honor a una mujer, que era lo que contaba antes, en los años 60 la hace Julio César, 200 años después de la de los hombres, que fue en el año 263 en el fallecimiento de Brutus Pera, ¿no? Y a partir de ahí las citas son contadas. Tenemos muy poquitas citas, que es cuando realmente empieza la época imperial y es cuando los gladiadores empiezan a ser muy protagonistas, ¿no? Y las siguientes citas, por ejemplo, tenemos que Marcial nos dice que en la inauguración del Coliseo efectivamente se dieron mujeres gladiadoras. También tenemos otra en la que dice Domiciano, esta la digo por favor con todo el respeto del mundo, ¿no? Pero Domiciano nos dice que en ocasiones entre los descansos, por así decirlo, entre los mejores duelos, luchaban enanos contra enanos y mujeres contra mujeres. Lo hice de manera despectiva, porque eran espectáculos de relleno, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, como veis, un puñadito de citas, pero tenemos una que para mí es... Ahí vamos. La clave. Ahí tenemos la clave. Y tenemos la clave en piedra. Tenemos la clave en un relieve de Halicarnaso, donde aparecen dos mujeres gladiadoras. Y además con sus nombres, Aquilia y Amazona. Y las dos en pose de ataque, pero curiosamente con el casco fuera. Que sobre ese casco fuera podíamos elaborar un montón de hipótesis, simplemente si se quería recalcar que realmente eran mujeres o puede haber otro motivo, o por el que el combate se había alargado más de lo normal. Tú no has visto nunca ese relieve físicamente, no has tenido aún esa suerte, pero cuando tú ves ese relieve por primera vez, ¿qué es lo que te impresiona? ¿Qué es lo que te hace que luego es el germen de esta novela? Pues es una buenísima pregunta. Como tú muy bien has explicado, es un relieve muy pequeño en el que vemos a dos mujeres, Aquilia y Amazona, en una postura ofensiva, y a mí me marcó por una sencilla razón, porque no tenemos una prueba de hombres tan importante. Es decir, nos han llegado muchas referencias de grandes gladiadores, como por ejemplo Spiculum. Por ejemplo, pensemos que los gladiadores eran considerados infames, es decir, la clase social más baja. Nadie quería hablar sobre los infames. ¿Quién en su sano juicio va a querer saber las historias? ¿Quién después de 2000 años va a escribir sobre ellos? O sea, esto es de locos, ¿no? Entonces, claro, hay muy poquitas referencias. Entonces, de repente te encuentras con un relieve en el que salen dos mujeres y salen con el casco quitado, fue como, ostras, es que esto no lo tienen los hombres. Por tanto, la primero que yo pensé fue, ¿debió de ser un combate
majestuoso. Lo más lógico y lo más normal sería que estuviese en una puerta, puesto en lo que serían las puertas de acceso al anfiteatro, por dos motivos. El primero, uno de los que se creen, y son hipótesis, por favor, una de las hipótesis es que probablemente fuera para adornar una de las puertas, simplemente. O porque el lanista es el dueño de un ludus. El ludus es el lugar donde entrenan y viven los gladiadores, ¿no? Pues el lanista probablemente a lo mejor quiso hacer, pues un poco presumir de que habían sido de su ludus, para llamar e invitar a más mujeres a que acudieran, ¿no? Y hay ese detalle, que es el más curioso, y ese es el detalle por el que empieza esta novela. Yo creo que los proyectos siempre empiezan con preguntas. Sí. Y hay una pregunta, que es la que tú has dicho, que me llama mucho la atención, y es, ¿por qué se quitaron el casco? Entonces, a través de esa pregunta, bueno, lo lógico sería pensar, bueno, está claro, para que se vea que son mujeres, tenemos los nombres abajo. Hay otra teoría que dice, bueno, pues a lo mejor es porque pues el hombre que la hizo y demás, pues quería dejar muy patente o porque luchaban sin casco, que está abajo. Yo tengo una teoría que para todos aquellos que no la hayan leído, pues le invito a que la descubran. Sí, no, mejor que la descubran para no vas a destriparlo todo, o boca abajo. Entonces, cuando tú quieres perfilar un personaje, cuando tú quieres hacerlo humano y salirte de las esculturas, ¿cómo lo trabajas? Bueno, yo siempre tengo en el programa que tengo, siempre pongo el personaje y le pongo una foto de esa persona, pues por lo menos por ponerle un rostro, ¿no? En el caso, por ejemplo, de uno de los personajes, bueno, de dos de los personajes, yo me inspiro en dos amigos que son gladiadores. Uno de ellos es una gladiadora, para mí es la mejor gladiadora que hay a nivel mundial, que es Sandra, y yo tenía muy claro era cómo piensa Sandra. Entonces yo le preguntaba mucho, oye Sandra, tú cuando sales a la arena, ¿cómo es? ¿Cómo tal? ¿Qué sientes con lo que te dicen? Y todo eso, pues yo iba dándole forma a ese personaje. Hay otro personaje, otro de los gladiadores, que es Probus, que hacía lo mismo con mi amigo Javier Romay, ¿no? Le decía, tú cuando sales, ¿en qué te concentras? ¿En qué piensas? ¿En qué tal? Y eso a mí me ayudaba un poco llevado al pensamiento de la época, ¿no? Entonces yo lo pienso en personas, o sea, al final, ¿cómo pensaría o cómo lo diría esta persona? Y a mí personalmente eso me ayuda, ¿no? Si por ejemplo yo tuviera que hacerlo con un personaje, diría, bueno, pues a ver, Yolanda, ¿cómo saludaría? Bueno, pues Yolanda a lo mejor pues me da los huesos, me da un abrazo, me da un tal. Así es un poco como yo, no sé si está bien o mal, pero perfilar a Adriano, una figura tan conocida y en la que los historiadores o los amantes de la novela histórica conocen muy bien, tu Adriano no se parece a ninguno que se haya escrito antes. A ver, Adriano es que tiene muchas luces y sombras, es decir, Adriano según a quien leas o le apasiona y lo considera como uno de los emperadores buenos o habla ¿no? Todos tenemos a lo mejor ese idealizado ese Memorias de Adriano, ¿no? Entonces yo quería contar un Adriano pues igual, totalmente diferente, pero para mí el protagonista de esta historia de amor no era Adriano. Para mí el protagonista de esta historia de amor era Anguino y Lidia Sabina, especialmente Lidia Sabina, porque a su modo era una gladiadora. Absolutamente de todo. Y todo se tapaba, porque lo que interesaba era la Roma, digamos, la bonita, la imperial, la gloriosa, y eso estaba ahí como el barro. Y la gente que vivía allí tampoco estaba considerada como un ciudadano de primera. Y a nadie le importaba lo que pasara allí. Yo creo que esa ambientación que tú haces, y también de los alrededores del Coliseo, lo que se montaba alrededor de un espectáculo, que pues puede ser como aquí, pensamos en un partido de fútbol, están los vendedores de banderitas y tal. Bueno, pues allí era un poco lo mismo, vendían chuches y cosas, pero pasaban otras. Que a lo mejor aquí pasan, pero no se ven tanto. Yo creo que eso también es un punto a favor. Pues nada, muchas gracias. Es verdad que yo quería contar todo lo que había alrededor del anfiteatro. Como tú muy bien dices, creemos que, bueno, pues con el tema del fútbol, ¿no? Pues las ventas de camisetas, obviamente allí no se vendían túnicas con nombre de Piculus, ¿no? O aquí, Amazonas, ni mucho menos, pero sí que había merchandising. Había merchandising de la época, ¿no? Por ejemplo, ayer me parece que era Zoilo quien hablaba de Coimbra, creo recordar. Bueno, pues en Coimbra se encontró una lucerna de Spiculus. En Francia se encuentra un trozo de cristal de Spiculus. Por tanto dices, hostia, que había merchandising de la época, ¿no? Y seguramente también estaría lleno de puestos donde vendían comida, donde vendían tal, o sea que era como, no lo podemos imaginar como hoy, pero llevado 2000 años atrás, ¿no? Y luego lo que tú bien decías de esa Roma, yo quería contar la Roma de noche, en la que muchas fuentes nos han hablado, también nos dicen que pues, muchos patricios, cuando se les hacía tarde, cuando iban de una casa a otra, se hacían acompañar por esclavos y también por gladiadores, es decir, por gente que pudiese defenderla en caso de que... Y yo quería contar esa Roma, no quería contar esa Roma imperial, esa Roma que a todos cuando vamos hoy en día incluso nos fascina,
yo quería contar esa Roma y ese, esa figura, ¿no? Exactamente, ¿no? Y eso es algo que, bueno, aprendo mucho de gente también como Bernardino, que está por aquí, cuando le ves recrear, que es un espectáculo verle, porque ahí es donde aprendes y es lo que yo quiero contar, el romano del día a día. Es decir, por supuesto que a todos nos interesan emperadores y cosas, ¿no? Pero, ¿y cómo? Yo siempre me pregunto, bueno, ¿y cómo era, por ejemplo, pues ahora, de cara a la siguiente, cómo era, por ejemplo, el maquillaje? ¿Cómo se maquillaban las romanas? ¿O cómo era, cómo se hacían algo tan sencillo como la túnica? ¿Cómo se hacían? Esas son las cosas que yo intento introducir, ¿no? Y para eso pues también me ayudo muchísimo de la recreación. Obviamente pues me suelen inspirar y me suelo inspirar siempre en los mejores y buscar un poco ese punto para que cuando lo leas hagas ese viaje a la antigua Roma, ¿no? Y parezca que lo estás viendo. Pensado para cada uno de ellos. Pero es cierto, y esto me consta que otros autores cuando lo pregunto también les ocurre, los personajes también tienen vida dentro de tu cabeza. Y a veces te dicen, oye, y si en vez de ir por aquí, me llevas por aquí, y tú le dices, joder, que me vas a cambiar toda la estructura, pero bueno, hay que dejarse llevar, porque al final eso hace y crea personajes que son reales. Yo siempre digo que yo, adoro el cine, pero siempre me quedaré con personajes de la literatura. No hay ningún personaje en el cine, quitando a Máximo y a Gladiator, que eso es otra cosa aparte, pero no hay ningún personaje en el cine que a mí se me haya quedado grabado dentro de la piel. Y sí me ha pasado con la literatura, con el padre Ayala, de aquí de David Vigil, ¿no? Que te lo decía el otro día, y con otros muchos personajes, ¿no? Por ejemplo, en Últimos días de Berlín hay un personaje que se me mete dentro de la piel, ¿no? Entonces yo creo que para crear esos personajes tienes que dejar también que ellos te hablen, que ellos te digan, que ellos te lleven el thriller, pero también tiene pues su parte romántica. Por tanto, yo creo que aquellos que la cojan, sí que les garantizo que lo que he intentado es que desde la primera página no la puedas soltar. Todo lo demás pues les dejo que fluya.